Vamos a ver muchos pasajes el día de hoy. No todos están ahí en la pantalla, así que tengan su Biblia en la mano para que puedan seguir la lectura. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están acá? Muy bien. Hoy esperamos, si Dios lo permite, poder terminar con Filipenses capítulo 3, esta carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipo. Y esperamos, si Dios lo permite, poder terminar el día de hoy. Y vamos a tomar algunos minutos para resumir lo que vimos la semana pasada, lo que nos enseñaba nuestro hermano Luis, para no perder el contexto. Siempre le decimos que es muy importante entender el contexto de lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a recordar para tener fresco lo que vimos la semana pasada. Y en primer lugar, lo que vimos la semana pasada, ahí no está en la pantalla, síganme ahí en Filipenses capítulo 1, ¿no es cierto? Lo primero que vimos la semana pasada es que Pablo, el apóstol Pablo, enfatiza la importancia de gozarse en el Señor. ¿Lo recuerdan? La importancia del creyente de gozarse en el Señor. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, la fuente de gozo del creyente es el Señor. No son las circunstancias que nos acontecen. El creyente puede vivir en gozo porque está en el Señor. Independientemente de las circunstancias externas, el creyente tiene la capacidad de vivir en gozo porque el gozo solo lo encuentra en Él, en el Señor. Y eso es lo primero que enfatizaba nuestro hermano la semana pasada. Debemos recordar que la verdadera fuente de gozo se encuentra en el Señor. En otras palabras, Pablo les hace un llamado a enfocarse, a preocuparse, no de lo terrenal, a ocuparse en el Señor, porque solo en el Señor se encuentra el verdadero gozo del creyente. Lo segundo que veíamos la semana pasada es que Pablo les advierte sobre algunos falsos profetas. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo le llamaban? Los judaizantes. En otros pasajes de la Escritura vemos que ellos lo llamaban los judaizantes. Estos falsos maestros. ¿Y cuál era el propósito de este grupo? ¿Se recuerdan? ¿Cuál era el propósito de este grupo? Ellos no estaban interesados en el mensaje de salvación por medio de la gracia. No, ese no era su énfasis. Su enfoque estaba en las obras de la ley, en el comportamiento. Ahora, las obras de la ley, hermanos, ¿son importantes? ¿Las obras son importantes? Claro que sí. Pero debemos entender que las obras no salvan. ¿Las obras para el creyente son importantes? Sí, pero las obras no son un mérito para la salvación, como este grupo quería influenciar a estos hermanos. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, fíjense, esto es lo primero, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. O sea, somos una nueva criatura primero. Y después dice para, propósito, para buenas obras. ¿Sí? Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y una vez ya siendo salvos, debemos andar en buenas obras. ¿Por qué? Porque las obras en el creyente documentan su fe. Son las pruebas reales de que tú has nacido de nuevo. Pero no llegamos a la salvación por obras. Y eso es lo que Pablo está queriendo corregir acá. El orden de la escritura es importante. Primero somos salvos por gracia y en segundo lugar, creados para buenas obras. Salvos por gracia, creados para buenas obras. Ese es el orden. Eso es lo que dice Efesios capítulo 10 y los versículos anteriores a eso están hablando exactamente acerca de lo mismo. Entonces, Pablo, ¿no es cierto?, les advierte sobre estos falsos maestros, estos judaizantes, porque ellos estaban enseñando una teología incorrecta, ya que según ellos las obras de la carne son las que nos salvan. Nada más lejos de la realidad. Y Pablo llama a este grupo, ¿cómo lo llama? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo llama? Lo llama de una manera muy fuerte, ¿recuerdan?
los perros. Y esto, que él lo llame a los perros, ya nos dice algo acerca de este grupo de personas. Que Pablo llama a este grupo de personas los perros, ya el lector nos dice algo. ¿Qué nos dice? Que esas personas no son creyentes. ¿Saben por qué? Porque en la Escritura nunca vamos a encontrar que Dios llama a perro a sus hijos. Dios los llama ovejas. ¿Se entiende? Este es otro grupo de personas que no son creyentes. Dice además que son malos obreros. ¿Recuerdan? Estamos haciendo un recordatorio. Sigan ahí en su Biblia. Dice que son malos obreros. O dicho de otra forma, son obreros malvados. Y todo lo malvado, todo lo malo proviene ¿de dónde? Del maligno. Son instrumentos del maligno, son instrumentos en sus manos. También dice, ¿recuerdan cómo dice? Que eran mutiladores del cuerpo. O sea, su énfasis estaba en la circuncisión del cuerpo para obtener salvación. Eso es lo que estaban enseñando, que uno tenía que hacer obras y cumplir una serie de requisitos para alcanzar salvación. En este caso, ser circuncidados para alcanzar salvación. Pero Pablo corregirá esto clara y duramente en el versículo 3. Estamos haciendo memoria. Lo va a corregir ahí en el versículo 3, lo pueden ver ahí en su Biblia. Y debemos entender algo, hermanos, sobre la circuncisión. Esto es muy importante. La circuncisión en la Biblia nos habla sobre la muerte de la carne, la naturaleza carnal. Ese es el simbolismo. La circuncisión nos habla de la muerte de la carne, de la naturaleza carnal. A los niños a los 8 años le cortaban el prepucio, tomaban ese trozo de carne y lo echaban en la tierra. Simboliza la muerte de la carne. Eso es lo que ello simplifica o ejemplifica, lo que ello ilustra. Es un símbolo del pacto que Dios hizo con, ¿recuerdan con quién Dios hizo ese pacto? Esto, exacto, mucho antes de la ley. Dios hizo este pacto con Abraham. Y Abraham fue circuncidado y esto simbolizaba un pacto de fe. Hermano, esto es muy importante. Ese pacto que Dios hizo con Abraham simbolizaba un pacto de fe. Recuerden lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham con Dios? Le creyó y le fue contado por justicia. Entonces la circuncisión simboliza un pacto de fe, fe en la simiente, dice, ¿no es cierto?, en la simiente de Abraham. Y esa simiente de Abraham es Cristo Jesús. Si quieren, ahí anoten, vayan a Gálatas capítulo 3, versículo 16, y se darán que ese pacto que estaba, esa promesa en esa simiente es Cristo Jesús. Gálatas 3, 16. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que estos judaizantes estaban asociando la circuncisión del cuerpo con un mérito para obtener la salvación. Eso es lo que Pablo quiere corregir acá. Pablo les dirá en el versículo 3, escuche, porque nosotros, los creyentes, dice, porque nosotros somos, dice, la circuncisión. ¿Qué significa que nosotros somos la circuncisión? El hermano Luis lo explicó la semana pasada. ¿Qué significa que nosotros somos la circuncisión? Significa que es por la fe en Cristo, escuche, significa que es por la fe en Cristo que hacemos morir la carne. Eso es lo que debe hacer cada creyente. Por la fe en Cristo hace morir la carne, la naturaleza pecaminosa. Y dice que nosotros somos quienes demostramos lo que significa la verdadera circuncisión. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Los veo así con los ojos. Espero que se esté entendiendo. Pablo, ¿no es cierto?, está diciéndole a la iglesia que los creyentes somos los que demostramos la verdadera circuncisión. La circuncisión que ocurrió en el corazón. Porque al llegar a Cristo, Cristo nos apartó del pecado, Él pagó el pecado y nos dio la potencialidad de no vivir más en el pecado.
Recuerdan, circuncisión, separación de la carne, para que ya no vivamos más en la carne y podamos vivir en el Espíritu. Que ya no vivimos en la carne, sino que vivimos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Por eso dice a continuación, los que en el Espíritu servimos a Dios, escuche, y nos gloriamos en Cristo. En Él nos gloriamos, no en nuestras obras. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, nuestra jactancia, la jactancia de un creyente, ¿cuál es? La gloria de Cristo. Cristo Jesús, ahí está nuestra jactancia. No teniendo confianza en, dice, la carne. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? No teniendo confianza en la carne. Entonces, la circuncisión nos habla sobre la obra de Cristo. Y la obra de Cristo en el creyente produce la muerte de la carne. ¿Escuchó? La obra de Cristo produce la muerte de la carne en el creyente. De modo que ya no sirvamos a nuestro propio yo, ya no debemos vivir así, sino que sirvamos al Dios viviente. ¿Ven? Nosotros somos la verdadera circuncisión. Y esta muerte de la carne se produce por medio del ministerio de Cristo Jesús, por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Es como el bautismo. Por eso ustedes, si fueran ahí a Colosenses capítulo 2, se van a dar cuenta que Pablo conecta la circuncisión con el bautismo, porque tiene el mismo principio. Muere el viejo hombre como en el bautismo, muere nuestra carnalidad, porque Cristo ya pagó y nos da la potencialidad para ahora vivir en santidad. Entonces, cuando respondemos en fe al Evangelio, esa fe produce la muerte de la naturaleza carnal, pecaminosa, por medio de la obra de Cristo. Y cuando digo que produce la muerte de la naturaleza carnal, me refiero a que tiene el potencial de poder hacerlo. Esa obra de Cristo tiene la potencialidad, hermano, que tú vivas sin pecar. Que yo viva de ahora en adelante sin pecar. Por lo tanto, cada creyente debería considerarse muerto a esa naturaleza carnal que fue clavada en la cruz por Cristo. Ahora, ¿cuál es el sentido práctico de esto, hermanos? ¿Cuál es el sentido práctico de este mensaje que Pablo estaba dando la semana pasada o que el hermano nos enseñaba? Que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne para nuestra salvación. Por esta razón ahora nuestro énfasis debe estar en el servir al Señor en el Espíritu y no en la carne. Y todos estos pasajes, todos estos versículos del capítulo 3 tienen ese sentido. Ese es el corazón de este mensaje. Ya no vivan para sí, vivan para Cristo. Porque ustedes son la circuncisión. Ustedes son la verdadera circuncisión. Cristo lo hizo por ustedes. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos manifestando la circuncisión de Cristo Jesús en nuestra vida? O sea, la muerte de la carne. ¿Es una realidad eso en mi vida? ¿Muero al yo cada día? ¿Cada día soy consciente de que debo morir al yo? Donde ya no vivimos más complaciendo nuestros propios propósitos, nuestros propios deseos. Miren, hermanos, escuchen esto. Solo existen dos maneras de vivir. Solo existen dos maneras de vivir. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. No existe una posición intermedia. Mire, no se confunda. Si usted piensa que está al medio, no es así. O estás viviendo en la carne o realmente estás viviendo en el espíritu. Entonces Pablo responde duramente frente a esta teología incorrecta de los judaizantes. Ellos estaban asociando la circuncisión del cuerpo como un mérito para alcanzar salvación. Pablo les va a decir,
si alguno, y él va a responder frente a ese, si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, les dice Pablo, si alguno quiere usar esta metodología, si alguno quiere usar esta herramienta para alcanzar salvación, ¿recuerdan lo que dijo? Entonces yo más, dijo Pablo. ¿Ven? ¿Ven el contrato? Le dice, miren, la salvación es por medio de la gracia en Cristo. Pero si alguno piensa tener algo con qué gloriarse, si tal vez usted piensa que tiene algún argumento porque va a la iglesia, porque es una buena persona, porque vive una vida religiosa, Pablo sabe lo que dice. Escúchame, yo más que ti. Yo tengo más mérito si fuera el caso que ti. Y es lo que le está diciendo a estos hermanos ahí en Filipo, refiriéndose a estos judaizantes. Pablo le dirá todos los méritos que él tenía antes de llegar a Cristo y que él valoraba mucho. ¿Recuerdan que lo leímos la semana pasada? Dice, circuncidado al 8º día, dice. Él y su familia cumplían la ley. Él pertenecía al linaje de Israel. Y no solo a eso, sino que a la tribu de Benjamín. Él era de una casta que él podía llegar a trazar su linaje hasta la tribu de Benjamín. Ese era Pablo. Dice, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, yo era fariseo, dice. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, yo era irreprensible. ¡Wow! Ese era Pablo. Pablo era una persona fiel. Fielmente equivocado, porque no conocía, pero él era una persona fiel en lo que creía. Y de hecho perseguía a la iglesia porque pensaba que los creyentes tal vez eran una especie de secta. Porque él era celoso de cuidar el nombre de Dios. Ese era Pablo. Pero cuando Pablo se encuentra con el Señor ahí en camino a Damasco, cuando él conoce al Señor y pasa de muerte a vida, todo cambió en la vida de Pablo. Todo, absolutamente todo cambió en la vida de Pablo. Todos sus pensamientos cambiaron radicalmente en su vida. Y él dice en el versículo 7, escuche, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, toda esa lista de cosas que él dijo eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, dice mi Señor. Miren el énfasis que hace ahí. No solo dice de Cristo Jesús, es mi Señor. Está enfatizando eso. Mi Señor. No solo dice Cristo Jesús, Pablo enfatiza que es su Señor. Es que Jesús es el que gobierna su vida. Pablo entiende que Cristo Jesús es la autoridad suprema en su vida. Es el Señor que gobierna todas las áreas de su vida. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo y miren, y ser hallado en Él. Qué lindo lo que dice Pablo. Dice que Él estima todas las cosas. Pablo está diciendo que todas las cosas las estima como basura con un único propósito, de ser hallado en Cristo Jesús. Ese era su deseo, ser hallado en Cristo Jesús. No teniendo mi propia justicia, dice, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, dice. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice, lo que Pablo está diciendo acá, no está dudando si Él llegará o no al día de la resurrección de los muertos. Más bien, Él está esperando que ese día llegue. Él está esperando ese día de la resurrección de los creyentes, de los muertos. Ahora, ¿por qué Pablo está esperando esta resurrección? Porque la resurrección, hermanos, en la Biblia, y esto es otro tema importante que lo podamos entender para entender realmente el contexto de estos pasajes. La resurrección en la Biblia, hermanos, está conectada con la madurez espiritual, con la perfección. ¿Sí? ¿Me siguen? La resurrección está conectada bíblicamente con la madurez espiritual, con la perfección. La resurrección
trae a la vida del creyente perfección. Pablo sabe que el día que él resucite, recibirá un cuerpo nuevo, perfecto, incorruptible, semejante al de Dios, completamente maduro, en plenitud, que lo llevará a ser perfecto. Y cuando recibimos este nuevo cuerpo, no somos capaces de pecar nunca más. Seremos perfectos. ¿Se entiende? Cuando él habla de la resurrección, él entiende que en ese momento, esa meta final, traerá consigo lo que él siempre ha anhelado: vivir una vida sin pecar y poder servir de manera perfecta y absoluta a su Señor. Porque ya no luchará con este cuerpo carnal. Por eso él pone la resurrección. Hermano, la resurrección es más que resucitar. En ese momento la Biblia dice claramente que recibiremos un nuevo cuerpo. Y debemos entender que ese nuevo cuerpo conlleva algo de lo cual hoy día, todos los días nos lamentamos. Este cuerpo pecaminoso que tenemos que llevar todos los días. Y Pablo entiende el valor de que cuando resucite, recibirá un nuevo cuerpo perfecto, perfectamente preparado para servir a Dios. Seremos completamente maduros. Ese día recibiremos un cuerpo glorificado semejante al de Cristo, como veremos al final del capítulo y leímos. Pablo espera que ese día de la resurrección llegue y llegue pronto. De hecho, este verbo que Pablo utiliza acá, hermanos, de llegase o llegar, en el versículo 11, es el mismo verbo que Pablo utiliza en Efesios capítulo 4, versículo 13. Vayan ahí, Efesios capítulo 4, versículo 13. Yo lo voy a leer, pero busquen Efesios capítulo 4, versículo 13. Este mismo verbo de llegar es el mismo que utiliza Pablo acá en Efesios capítulo 4, versículo 13. Escuche la palabra de Dios, dice: hasta que todos, escuche, lleguemos, miren la promesa, miren lo que está diciendo Pablo, hasta que todos los creyentes lleguemos, acá está el mismo verbo, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a una condición de un hombre, escuchen, maduro o perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese verbo llegase es el mismo que vemos acá en el versículo 11, que significa catantesco. Y catantesco significa llegar a la estación de término, llegar a la meta final. Siempre ese verbo se utiliza solamente con el sentido de llegar a la meta final. ¿Qué ocurrirá cuando lleguemos a la meta final? Tendremos el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a una condición de un hombre maduro, a la medida y a la medida y a la altura de la plenitud de Cristo. ¿Ven que la resurrección está conectada con la madurez, con la perfección que tendremos en ese momento? Ahora, ¿cuándo llegaremos a esta meta final? El día de la resurrección. Ese día llegaremos a esa meta final. Por lo tanto, todos ahora estamos en la carrera. Nadie ha llegado. Si usted piensa que tal vez por ser una persona grande, por ejemplo, y ya le queda, tal vez usted piensa, pocos días, usted todavía no llega. Usted todavía está en la carrera. Usted todavía debe ser animado por estos pasajes que Pablo está poniendo acá. Porque ese día solo llegará cuando lleguemos a la resurrección. Y este es el mayor anhelo de Pablo, fíjense, y debería ser el mayor anhelo nuestro. Llegar a ese día para poder vivir de una vez por todas sin pecar. Hermano, ¿le gustaría llegar de una vez por todas sin pecar su vida? Amén. Gloria a Dios. ¿Se siente bien usted siendo creyente cuando peca? Hay una promesa. Que llegará un día que Dios le dará un nuevo cuerpo como el de Él, hermoso, glorificado, a la plenitud de Cristo, donde le podremos servir perfectamente, al conocimiento pleno del Hijo de Dios,
a una condición de un hombre maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Pablo. Y esa es su meta. Por eso dice en el versículo 10, al fin de conocerle y el poder de la resurrección. Fíjense, esas dos palabras son muy importantes. Al fin de conocerle y el poder. ¿Por qué? Porque a la medida que conocemos a Cristo, en la medida que le experimentamos a Él, conocemos y entendemos y experimentamos ese poder de la resurrección aquí en vida. El conocer a Cristo, el experimentarlo a Él, traerá en la vida del creyente el poder sobre el pecado, el poder de su resurrección. Cristo fue el primogénito entre los muertos y Él triunfó sobre el pecado. Él fue el primero y ahora Él, ¿qué es lo que hizo? Él triunfó sobre el pecado. Pablo desea poder vivir bajo ese poder de la resurrección. Eso es lo que está diciendo el versículo 10. Que él desea poder vivir ahora terrenalmente en ese poder de la resurrección. ¿Para vivir cómo? Para vivir sin pecado. Esa es la meta de Pablo. Pablo quiere llegar a la meta, sabe lo que eso vendrá, sabe la recompensa que hará, pero él ahora se extiende hacia esa meta. Porque él sabe que por medio del conocimiento de Dios, de su palabra, él puede tomar ese poder y ser victorioso sobre el pecado. Llegará un día donde podremos vivir obedientemente, totalmente obediente a los propósitos de Dios, el día de la resurrección. Y llegamos al pasaje de hoy, versículo 12. Fue larga el resumen y la introducción, pero era importante entender eso, porque si tomamos ahora este texto suelto, no entendemos nada. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, o sea, aún no he logrado la madurez espiritual. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice, no que lo haya alcanzado ya, él está diciendo, no es que yo ya he llegado a la madurez espiritual. Y luego dice, ni que ya sea perfecto. O sea, aún no estoy en ese cuerpo glorificado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ven lo que está diciendo? Él está hablando de la resurrección. Y la resurrección trae para el creyente perfección, un nuevo cuerpo, ser libre del pecado. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, aún no logro la madurez que espero. Ni que sea perfecto, porque aún estoy en este cuerpo, aún no soy perfecto. O sea, aún no soy perfecto, pero es lo que deseo. Por eso él dice, escuche, sino que prosigo, miren, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿De qué está hablando acá? Parece un trabalengua, ¿no es cierto? ¿De qué está hablando Pablo acá? Él está hablando del propósito de Cristo para su vida. Pablo está diciendo, Cristo tiene un propósito para mi vida. Ese propósito que viene de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre. Pablo está diciendo algo muy profundo acá, hermanos, escuchen. Pablo está diciendo, quiero abrazar la voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Sino que prosigo para ver si logro asir. Asir es tomar con intensidad. Para ver si logro tomar con intensidad aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Pablo su deseo es poder abrazar intensamente ese propósito por el cual Cristo lo atrapó. ¿Sí? Él quiere abrazar ahora ese propósito por el cual Cristo lo atrapó, lo tomó para el ministerio. Pablo está diciendo, Cristo me alcanzó con un propósito, me ha asido, dice. Y yo quiero ahora cumplir ese propósito por el cual Cristo me alcanzó. Esa palabra asir o asido
tiene que ver con tomar posesión de algo con intensidad. Pablo quiere tomar con intensidad, abrazar para él ese propósito que Cristo tenía cuando lo salvó. ¿Ven lo profundo de eso? No es que solamente yo quiero cumplir la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Él dice, no, yo quiero ir sobre esa voluntad. Yo quiero abrazar esa voluntad. Yo quiero hacer eso por el cual Cristo me ha sido, por el cual Cristo me alcanzó y me tomó y tomó posesión de Pablo. ¿Ha pensado alguna vez usted algo así? ¿Ha pensado usted algo así? ¿Ha orado por esto? Le ha dicho, no sé, Dios, tú me salvaste, tú me tomaste en posesión, tú me tomaste a mí. Y mi vida debe tener un propósito. ¿Nunca se ha preguntado si su vida tiene un propósito? El día que Dios le salvó. Mi vida debe tener un propósito por el cual tú me has traído a esta relación de pacto eterno contigo. Mi vida debe traer algo más. Y ahora, ya sea que viva un día, un año, una década, 50 años, yo quiero abrazar ese propósito por el cual tú me salvaste. ¿Ha orado algo así alguna vez? Señor, yo quiero abrazar eso por el cual tú me fuiste. Tú me salvaste. Yo quiero hacer esas cosas. Yo quiero obedecerte. Yo quiero cumplir esos objetivos que tú tienes para mí. Y quiero comprometerme con ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero abrazar ese propósito de Cristo en mi vida. ¿Y saben qué? Pensar así es madurez espiritual. Esa es la madurez espiritual. Es exactamente lo que Pablo está buscando. Es exactamente por lo cual Pablo está comprometido en su vida. Él no tiene ningún otro propósito más en su vida que el cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y él desea abrazar ese propósito y esa voluntad. Él desea estar comprometido con eso. Entonces debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿estoy realmente comprometido con los propósitos de Dios para mi vida? ¿Son los objetivos de Dios los que yo estoy persiguiendo? ¿Yo realmente soy movido por los propósitos de Dios? ¿Los persigo? ¿Quiero abrazarlos? O tal vez ni siquiera me interesa saber por qué Cristo me salvó. ¿Le ha preguntado? ¿Ha tenido esa conversación? Señor, ¿será que tú me salvaste, me trajiste a este mundo, me salvaste simplemente para trabajar como un burro y crear hijos y llegar el día que me muera? Piénselo bien. ¿Usted cree que realmente Cristo el día que lo encontró, ese era su propósito? ¿No será que hay algo más? ¿No será que estamos cegados por el enemigo y no estamos dándonos cuenta que Dios tiene un propósito de manera particular para cada uno de nosotros? Y esto es lo que Pablo entendía. Y esto es fundamental, hermano. Esto es de suprema importancia, que cada uno de nosotros lo entendamos y vayamos a Dios en oración con humildad. Decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí en lo espiritual? ¿Cuál es tu propósito? Porque yo quiero abrazarlo, yo quiero comprometerme con esas cosas. ¿Son los objetivos de Dios los que realmente estamos persiguiendo? ¿Saben qué, hermanos? Lamentablemente, y digo lamentablemente, muchas veces tenemos una perspectiva espiritual totalmente diferente a esta. Y es la realidad. Muchas veces, y no estoy hablando de ustedes, me refiero a mí mismo, muchas veces tenemos una perspectiva espiritual acerca de esta verdad totalmente diferente. Decimos, Dios está de mi lado, ¿no es cierto? El creyente, Dios está del lado del creyente, sí. Decimos, Dios está de mi lado. Y estos son mis planes. Y cuando yo recibí el Evangelio, eso significa que ahora tengo el poder de ese Dios viviente, de ese Dios todopoderoso,
para que Él cumpla mis propósitos, mis sueños, mis metas. Nada más alejado de lo que Pablo está diciendo acá. Pero a veces somos así. Para que Él se acomode a mis propósitos, a lo que yo quiero hacer en mi vida. Y como yo acepté el Evangelio y Dios está de mi lado, entonces seguro me va a ayudar. No, hermano, no se confunda. Dios no está comprometido con sus planes. No, absolutamente no. Dios no se compromete con sus planes, ni con mis planes. Dios se compromete bíblicamente con los planes de Él. Y Él nos invita a que nos comprometamos con sus planes. ¿Sabe por qué? Porque son mejores, porque son buenos y porque son perfectos. Son mucho mejor de lo que nosotros vemos. Por eso Él dice, ven a mí. Y esto es lo que Pablo entendió a un nivel mucho más alto del que muchas veces nosotros lo podemos entender. Él no está comprometido con nuestros planes. Miren, hermano, cuando tenemos esa clase de fe, estamos exactamente donde el enemigo quiere que estemos. Cuando tenemos esa clase de mirada, cuando tenemos esa clase de fe, estamos exactamente donde el enemigo quiere que estemos, porque seremos cegados por nuestros propios deseos. Y muchos de nosotros andamos cegados por nuestros propios deseos. Y no vemos los deseos de Dios. No entendemos la revelación de Dios, esos deseos que Él quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llenos de nosotros. Llenos. Todos nuestros deseos están aquí y no hay espacio alguno para pensar en un minuto para ver cuáles son los deseos de Dios para mí. Estamos cegados y es justo donde el enemigo quiere que estemos. Vivir una vida, hermanos, así nos hará sentir frustrados, vacíos, incapaces para cumplir esto que Pablo está enseñando acá. Si nosotros seguimos viviendo nuestras vidas así, llevaremos una vida vacía, frustrada, inoperante, triste. Porque nunca tendremos un real gozo hasta que no entendamos que fuimos creados con un propósito. ¿Saben cuándo un martillo es feliz? Cuando está clavando. Mientras no está clavando, el martillo no es feliz. Si usted toma un martillo para cortar cable, ese martillo será infeliz. Ese martillo está feliz cuando está martillando. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué soy, Señor? ¿Qué herramienta soy para ti? Y cuando yo entiendo eso, es el gozo que dice Pablo. Recuerden, Pablo está en la cárcel. Pablo está sufriendo. Y él habla continuamente acerca del gozo, porque ese gozo está en Cristo. Pablo entendió que Dios tenía un llamado para él y era predicar el evangelio a los gentiles. Y él se metió dentro de ese propósito, y amó ese propósito y abrazó ese propósito. Y por eso hoy día Pablo vive así con ese gozo y plasma estas cosas aquí para nosotros. Versículo 13. Él va a repetir la misma idea anterior, pero ahora nos dará su ejemplo. Y dice, hermanos, o sea, se está refiriendo a hombres y mujeres, compañeros creyentes. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Ven la misma idea del versículo 12? Y si Pablo dice que no lo ha alcanzado, imagínense nosotros, ¿se entiende? Pablo dice que aún no lo ha alcanzado, aún no llega a ese nivel de madurez espiritual. Pablo está diciendo, aún no he llegado a la madurez espiritual. Aún no soy perfecto. Aún no he alcanzado todas las cosas por las cuales Cristo Jesús quiere. Aún no alcanzo a Cristo Jesús en plenitud. Sin embargo, aún así, su vida será usada para un ejemplo y será usado como un ejemplo para nosotros. Continuemos leyendo. Mire lo que dice. Pero una cosa hago,
¿Cuántas cosas va a hacer Pablo? Una cosa hago. Y esto es lo que Pablo está diciendo, hermano, y esto de suprema importancia para que usted pueda madurar en la vida cristiana. Mire, si no entiende este principio, dudo que pueda crecer. Dudo que yo pueda crecer. Esto es un principio brutal que Pablo está diciendo acá. Pablo dirá algo de suprema importancia. Y si no entendemos algo, esto no maduraremos. Miren, y quiero que lo vean así. Hermano, yo te aseguro, escúcheme bien, que tú tienes un pecado pecaminoso. Yo estoy completamente seguro que cada uno de ustedes tiene un pecado pecaminoso. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos un pasado pecaminoso. Todos. Yo estoy incluido ahí. Todos tenemos un pasado triste. Todos tenemos un pasado de vergüenza. Todos llevamos cicatrices en el cuerpo. Todos. Y es importante que entendamos lo que Pablo va a decir a continuación. Escuche. Él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, subraye eso en su Biblia, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Él está diciendo, yo me olvido de las cosas que quedaron detrás de mí. Yo me olvido de las cosas que quedaron detrás de mí. Ya las olvidé, dice Pablo. Él está en una verdad bíblica, hermano. Esta es una verdad bíblica. Y el enemigo, hermano, buscará continuamente recordarte tu pasado, tus pecados pasados. Él quiere, hermano, ¿sabes qué? Que tú te sientas indigno. Él quiere avergonzarte. Él quiere que tú te sientas no merecedor. Él quiere que tú te sientas indigno. Pero recuerda, Dios ya se encargó de esos pecados. ¿Escuchó? Dios ya se encargó completamente y perfectamente de esos pecados. Y tú no eres digno, ni tú ni yo, no somos dignos por lo que hacemos. Nosotros no debemos sentirnos dignos por lo que hacemos, sino es por lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Se entiende? El enemigo querrá acusarte, querrá traer tu pasado y ponerte una carga pesada en tus hombros. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero Pablo lo entendía. Y olvidarte no significa que Pablo le dio amnesia, porque yo pensaba mucho acerca de esto y lo compartía con un hermano y decía, ¿cómo poder olvidar? ¿Será un momento en la vida espiritual que realmente yo quiero ir a buscar para atrás y no encuentro? No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando de una decisión, de no querer ir a escarbar constantemente lo que está atrás y empezar a apretarlo, a masajearlo. Pablo está diciendo, salgan de esa lista de pensamientos, de esa lista de cosas que tú tienes atrás. Decide no ir a hurguetear en el pasado. Porque Dios ya se encargó de esos pecados. Dios nos recibió en su familia por la gracia, por medio de la fe, por el mensaje del Evangelio. Y todas estas fallas, hermanos, pasadas, todos nuestros errores pasados, el haber caído en pecado, todas estas cosas fueron resueltas de manera perfecta por Cristo Jesús en la cruz. Por la suficiencia de la cruz. Todas estas cosas fueron lavadas por la sangre de Cristo. Hermanos, debemos creer en el poder del perdón. Debemos creer en el poder del perdón. Esta iglesia se caracteriza por ser celosa de la teología, celosa de la palabra. Pero a veces nuestra vida no adorna eso. Porque no creemos en estas verdades. No vayas más al pasado. No debo ir más al pasado. Eso no me dejará avanzar. Eso no me llevará a la madurez espiritual. Cristo ya pagó, limpió, perdonó y todo es por los méritos de Él. Yo soy digno por Cristo y me glorío en Él y nada más.
Por esta razón Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo dice, no vivas en el pasado, no vivas constantemente recordándote el pasado. Debemos entender que cuando recordamos algo, hermano, no solo traemos a la mente datos fríos como una computadora que uno va y busca y trae de la carpeta y llega el dato, no. Cuando uno recuerda, uno siempre trae un componente emocional en el recuerdo. Y eso es súper destructivo. ¿Y saben qué? Debemos entender que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y vive ahí. Y Él está. Y le hacemos daño con eso. Porque el recordar siempre trae un componente emocional. Y Él dice, hijo, pero ya perdoné. Y uno entristecido. Ya avanza. Olvídate. Miren, hermanos, ¿saben qué significa la palabra acordar? Acordar, como cuando uno genera un acuerdo con alguien, como cuando uno hace un trato. ¿Saben lo que significa la palabra acordar? La palabra acordar significa, escuche, poner una cuerda o atar con una cuerda. Acordar. Acordar, acordonar. Entonces, cuando recordamos, significa que le volvemos a poner una cuerda a esos recuerdos. Y Pablo decidió decir, ¿saben qué? Yo no me esfuerzo en nada. Yo simplemente olvido. Me olvido de lo que queda atrás. Y esto es lo que pasa cuando vivimos recordando el pasado. Volvemos a atar, volvemos a recordar. No debemos permitir que las cosas pasadas, hermanos, influyan negativamente en nuestro presente y en nuestro futuro. Hermanos, este acto de olvidar es una decisión consciente de no estar atado a lo que ya ocurrió en el pasado. ¿Ya ocurrió? Puedes seguir sirviendo, puedes seguir amando, puedes perdonar, puedes seguir sirviendo. Todas las batallas lindas que ganaste, ya las ganaste, ya están en el pasado. Cuando servías en el evangelismo, cuando servías aquí, ya pasó, quedó atrás. Si fueron hechas en el Espíritu, el Señor ya lo notó, si tendrás tu recompensa. La pregunta que se hace ahora hacia adelante. No puedes vivir de esas batallas pasadas. Sigue, avanza, dice Pablo. Por eso Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué más dice? Y extendiéndome a lo que está adelante. Escuche. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está, dice, adelante. Subraya eso en su Biblia, adelante. Pablo nos está mostrando un enfoque, hermanos, como un enfoque unificado. Él nos dice, pero una cosa hago. Pero Pablo enfatiza que tiene un solo propósito, una sola meta. Aunque menciona dos acciones, estas dos acciones son parte de un mismo propósito unificado, se complementan. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entendiéndome a lo que está adelante. Pablo se extiende, es decir, se esfuerza y se enfoca en lo que está atrás. No, adelante. Su esfuerzo, su energía, sus pensamientos, su tiempo, su dinero, todo se enfoca en lo que está adelante. ¿Ven el contraste que Pablo está haciendo acá y lo que está mostrando? Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué nos recuerda esto? Porque mire, hermano, pareciera que constantemente hacemos todo lo contrario. ¿Ve que somos torcidos? Nos gusta hacer todo al revés. Por lo general hacemos todo lo contrario. Hacemos grandes esfuerzos por extenderlo a lo que está atrás. Y Pablo dice, extiéndanse hacia adelante. Pero a nosotros nos gusta bien complicado, entonces nos extendemos hacia atrás. Grande esfuerzo para eso.
Y lamentablemente y tristemente nos olvidamos de lo que está adelante. ¿Qué está adelante? ¿Qué decía Pablo? La meta, la resurrección, el día que me encuentre con mi Señor, el día que me dará un cuerpo hermoso, glorificado como el de Él. El día que me encontraré, dice, con mi Señor, ojo, el cual pedirá cuenta de tus obras después de haber sido creyente. ¿Ven que, ven que es poco sabio esforzarse hacia atrás cuando toda la vida cristiana Dios la muestra hacia adelante? Y debemos preguntarnos, ¿quiero vivir una vida enfocada en el pasado? ¿Quiero vivir extendiéndome hacia lo que está en el pasado? ¿Quiero vivir una vida atada con mis pecados pasados? Eso va a ocurrir si tú lo permites, lamentablemente. Si tú lo permites, eso va a ocurrir. O puedes actuar en sabiduría y tomar esta verdad bíblica y puedes decir, o puedes decidir olvidar ciertamente lo que está atrás. Tú puedes decidir hoy día salir de aquí. Hoy día decido olvidar. Hoy día hago un compromiso con mi Señor de olvidar lo que pasó. ¿Por qué? Porque quiero honrar esa verdad bíblica. Esto no es negociable. Yo quiero honrarle a Él. Y aunque no entienda y aunque me guste ir para atrás, yo quiero obedecer a esta verdad y quiero ser sabio. Y quiero extenderme hacia lo que está adelante. Como un corredor que se extiende a la meta, olvidando el recorrido, olvidando lo que ya pasó. Un corredor que corre y corre y que se esfuerza y que se extiende. Porque él sabe que nunca, nunca, nunca llegará a la meta hasta que él muera. Ese es el principio de Pablo. Él lo muestra como una carrera, como un atleta que corre, que se esfuerza, que se extiende. Y no parará de correr hasta que Dios lo llame a su presencia. Porque ahí llegará a la meta y alcanzará la plenitud que Él está buscando y ansiando. Nunca llegaremos a un nivel tal de madurez como el de un avión que cuando despega, ¿han visto un avión? Cuando despega ahí es donde requiere mucha energía, ahí es donde requiere mucho combustible. Mucho del combustible del avión se gasta cuando está en ascenso porque requiere mucha fuerza, mucho poder. Pero cuando el avión ya llega arriba, llega al cielo, pone piloto automático, pone velocidad crucero, pero Pablo dice, no, yo no soy como un avión, porque yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nunca en la vida del creyente debe funcionar en velocidad crucero, en piloto automático. No, la vida del creyente debe ser como un avión que constantemente está hacia arriba, esperando y ansiando llegar a esa meta. Por esto Pablo dice, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué está adelante, Pablo? Pablo, ¿qué está adelante? Versículo 14. Extendiéndome a lo que está adelante, escuche, prosigo a la meta, al premio. ¿Escuchó? Al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está adelante? La meta, el objetivo. Y junto con la meta, un premio, dice Pablo. Hay un premio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y el llamamiento de Dios en Cristo Jesús es estar en el reino de Dios por siempre y siempre, por toda la eternidad, hermano. Ese es el premio. Ese es el premio al cual Pablo se está extendiendo. Ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay llamamiento más maravilloso que este, no lo hay. No hay ni un llamamiento más excelente que el que Dios te llame, este supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, dice, y creo que no vamos a terminar. Así que todos los que somos perfectos, dice. ¿Y qué se refiere con que todos somos perfectos?
¿No había dicho Pablo anteriormente que no lo había alcanzado ya, ni que sea perfecto? ¿Recuerdan? ¿Por qué ahora dice todos los que somos perfectos? En este sentido, Pablo se refiere a la resurrección, a la perfección que alcanzaría el día de la resurrección. Recuerde lo que dijo en el versículo 11 y 12. Si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pero la palabra perfecto acá significa algo un poco diferente. La palabra perfecto acá significa espiritualmente maduro. Y sin embargo, no es perfecto en el sentido de que ya lo haya alcanzado, de que ya haya llegado a la meta, porque si no, no seguiría en la carrera. ¿Se entiende? Está diciendo los que son maduros espiritualmente. Así que todos los que van en esa carrera, todos los que tienen esta expectativa de extenderse, de buscar esa madurez, dice, los llama los perfectos. Entonces, leamos nuevamente. Así que todos los que somos perfectos o espiritualmente maduros, estos mismos sintamos. Todos los que estamos en la carrera espiritual, sintamos o busquemos esta madurez espiritual. Esta debe ser la meta. Y continúa diciendo, y si otra cosa sentís, o sea, si otra cosa estás pensando, si tú tal vez estás pensando algo totalmente diferente, en tu vida no está la madurez espiritual, en tu vida no están los propósitos de Dios, si tú estás pensando de otra forma, dice, esto también os lo revelará Dios. Pablo tiene plena confianza en que si alguien está pensando diferente, tal vez tú no estás de acuerdo, ¿no es cierto?, con buscar esta madurez espiritual de la cual Pablo está hablando. Sin embargo, Pablo tiene plena confianza de que Dios convencerá. Dios, Él, Él te convencerá. Dios te va a corregir en este pensamiento que tú estás teniendo, si eres un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Él buscará constantemente corregirte y llevarte a ese entendimiento. Ahora Dios tiene su forma para llevarnos muchas veces a entender algunas cosas. Una de esas es su palabra. Creer en la verdad bíblica. Dios también usa las circunstancias. Pero Dios hará cambiar ese pensamiento si va por otro camino. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Versículo 16. Pero en aquellos a que hemos llegado, o sea, en las cosas que sí hemos madurado, o en esta búsqueda de cumplir los planes de Dios para mi vida, sigamos una misma regla, dice. Sigamos por el mismo camino o caminemos bajo la misma norma. Sintamos una misma cosa, dice. Pensemos todos lo mismo. Este es el deseo de Pablo, hermanos. No solo para él, este es el deseo de Pablo para la iglesia en Filipos y esta escritura es revelación de Dios para su iglesia local. Hoy sintamos lo mismo. Este debe de ser el deseo de todo creyente. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de vivir y pensar como Pablo lo hacía? Él dirá continuamente algo que ninguno de nosotros puede decir hoy día. Y con este versículo vamos a terminar. Versículo 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, dice. Hermanos, sed imitadores de mí. Pablo dice, imítenme a mí, sigan mi ejemplo. Ahora, decir esto no es nada fácil, hermano. Decir, imítenme a mí, no es nada fácil. Yo podría decir fácilmente, imiten a Pablo. Pero hermanos, decirle a ustedes, hermanos, imítenme a mí, no. ¿Me entiende? Porque yo aún no lo he alcanzado.
Necesito crecer más espiritualmente. Necesito crecer en obediencia. Necesito aprender a tener un mayor compromiso con mi Señor. Pero esto es lo que Pablo está diciendo. Imítenme a mí. Sin embargo, Pablo es espiritualmente maduro y él sí puede decir, sé imitador de mí. Sigan mi ejemplo. ¿En qué sentido debemos seguir el ejemplo de Pablo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que hemos venido hablando? En lo que ha venido diciendo. Recuerden el contexto. En el sentido de abrazar, en el sentido de asir ese propósito por el cual Dios me salvó y me comprometo con ese propósito. En el sentido de olvidar ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante, con el fin de llegar a la meta, a obtener el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. En ese sentido dice, imítenme a mí. Imítenme a mí, dice. Abracen el propósito de Dios para su vida. Olvídense ciertamente de las cosas pasadas y extiéndanse a lo que está delante. Prosigan hacia la madurez. Avancen. Busquen. Recuerden ese día de la resurrección donde ya no lucharán con esos cuerpos. Pero esa debe ser mi meta y mi actitud hoy. En este sentido, Pablo dice, sed imitadores de mí. Y ojo, hermanos, que esto no es una sugerencia. Pablo, hermanos, no está haciendo una sugerencia. Esta es una exhortación a la iglesia de Filipos y es una exhortación a la iglesia de hoy para vivir como Pablo vivía. Él no está diciendo, les sugiero esto. Pablo nos está exhortando a imitarlo a él. Pablo no está sugiriendo algo. Pablo está dando la instrucción, una exhortación de cómo debemos vivir. Pablo está diciendo, esto es desesperadamente lo que deben hacer. Esto es lo que deben hacer. No hay otro camino. No hay un plan A, no hay un plan 1. Este es el único camino. Este es el único camino que deben vivir, el cual conduce a la madurez espiritual. Este es el camino que nos conduce a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. No hay otro camino, hermanos. Y con esto terminamos. Y quiero quedarme con esa última frase que Pablo dice, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Si tú piensas que Dios te ha llamado, que tú tienes una relación con Dios, y en esa relación que tú crees tener, está basada en tus méritos, en tu religión, y en ningún lado aparece Cristo, ese llamamiento es un error. Estás en una falsedad, estás en un engaño, porque Él dice que ese llamamiento de Dios es en Cristo Jesús. Si tú no has sentado en una nueva relación de pacto con el Señor, debes acudir a Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre, nadie acudirá a ese llamamiento supremo de Dios si no es por mí. Cristo dice, vengan a mí. Cristo dice, yo quiero perdonar tus pecados. Reconoce tus pecados. Ven a mí. Cree en mí. Creen que yo fui a la cruz, que morí, que fue sepultado y que al tercer día resucité para darte vida y victoria sobre el pecado. ¿Estás seguro dónde pasarás tu eternidad? ¿Estás realmente seguro? No te estoy preguntando cuánto tiempo vienes a la iglesia de Filadelfia. Por favor, escúchame. ¿Estás seguro que tienes una relación personal con Jesús? ¿Has oído ese llamamiento? Cree en el Señor Jesucristo. Corre a Él. No te apoyes en tus propios méritos como lo quería hacer este grupo de personas.
Pablo dice, si en algo es de gloriarme, me glorio en Cristo. Y Pablo no se confundió. Pablo podía haberse gloriado en todo su currículum que tenía religioso. Pero Pablo dijo, todo eso lo estimo como basura, como pérdida, por el conocimiento de Cristo Jesús. Pablo llegó a los pies de Cristo y quedó absolutamente postrado. Como yo sé que muchos de ustedes un día lo hicieron. Pero ¿qué hay de ti? ¿Realmente estás seguro que cuando cierres tus ojos acá los abrirás en la eternidad con el cielo, en el cielo? Si no estás seguro, probablemente es porque no estás en una relación con Cristo Jesús y necesitas desesperadamente. Dios te ha traído aquí a este lugar para escuchar este mensaje. Necesitas desesperadamente escuchar la voz de Cristo, abrir tu corazón y aceptar ese sacrificio gratuito que Él hizo por ti, por medio de la gracia. Él hizo todo. Él fue a la cruz. Él derramó su sangre. Él fue inmolado. Él fue golpeado hasta el punto de quedar desfigurado. Al punto que no lo reconocían si era un humano o no. Porque te ama. Porque quieres que pongas tu fe en Él y creas en ese sacrificio. No salgas de aquí si no tienes esa seguridad. Querido, eso es muy importante. Tal vez tú piensas que tienes tiempo. ¿Sabes qué? La muerte te puede estar buscando hoy, mañana. La Biblia dice que la vida es como neblina. En un momento está y después no está. El que mantiene latiendo ese corazón es Cristo. Y Cristo puede decir, ya. Y sabes que en ese momento todo será demasiado tarde. Pasarás tu vida condenado en el infierno, eternamente separado de un Dios que escuchaste y que nunca quisiste obedecer. Y ese día será muy tarde, será demasiado tarde y será vergonzoso para ti y sufrirás eternamente. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que hoy procedas al arrepentimiento, que hoy confíes en Jesús como Salvador. Si nunca has hablado con Él, si nunca le has dicho, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname. Cristo, sálvame, creo en tu obra, creo en tu muerte, en tu sepultura y en tu resurrección. Entra a mi vida, limpia mis pecados, sálvame. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Hazlo hoy. Es la mejor decisión que puedes tomar hoy día y por toda la vida. No es más importante que lo que vas a comer en un rato más, lo que vas a hacer mañana, el lunes. Esto condicionará tu vida por la eternidad. ¿Entiendes lo que estamos hablando? El supremo llamamiento de Dios. No hay un llamado más supremo. Es más importante que el llamado que esperas por el trabajo. Es más importante por esa noticia que necesitas esperar. Este es el llamado más importante al supremo llamamiento de Dios. Escúchalo hoy y obedece ese llamado. ¿Oramos, hermanos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias te doy de manera especial por cada uno de mis hermanos. Gracias porque sabemos que venimos aquí con nuestras imperfecciones, con nuestras dudas, con nuestros tropiezos, Señor. Y tú eres tan bondadoso que siempre tienes palabras de vida eterna para nosotros. Siempre quieres animarnos. Y hoy día tu palabra es una palabra de ánimo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a olvidar ciertamente lo que queda atrás. Ayúdanos a olvidar nuestro pasado, a donde veníamos, los pecados que cometimos, los éxitos pasados. Tal vez algo que no haya perdonado, Señor. Ayúdame a olvidar. Decido olvidar. Padre, te pido por mí y por mis hermanos, ayúdanos a esta iglesia a caminar en obediencia a ti. Ayuda a cada mujer, a cada hombre, a cada joven acá. Padre, que tu Santo Espíritu lo mueva, lo movilice para olvidar el pasado.
para extenderse hacia adelante y poder abrazar ese propósito que tú tienes para él o para ella o para mí. Señor, muéstranos, revela esos deseos que tú tienes en tu corazón para mi vida, para la vida de mis hermanos. Y ayúdanos, como decía Pablo, a asirnos de esos planes, a comprometernos de esos planes, a renunciar a lo que tenemos que renunciar y en ponerte a ti en primer lugar. Padre, te pido por esta iglesia, Señor. Gracias por tu misericordia que siempre abunda y abunda en tus hijos, Señor. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a tomar el ejemplo de Pablo y obviamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de cómo vivir. Padre, te pido si hay alguna persona aquí que no te conozca, Señor, que no ha escuchado el mensaje, que no ha querido obedecer, que hoy pueda reconocer su condición delante de ti. Que hoy pueda pasar de muerte a vida. Que hoy pueda reconocer sus pecados delante de ti y pueda contemplar a Cristo en plenitud. Que pueda contemplar a Cristo en esa cruz. Que pueda contemplar a Cristo en la tumba y que pueda contemplar a Cristo en la resurrección. Padre, ayúdalo para que Él pueda poner su fe en ti. Toca ese corazón, sálvale, Señor. Ya sea una mujer, una señorita, un varón. Padre, sálvale. Que tu palabra no vuelva vacía. Sabemos que tu propósito es salvar a las personas. Es lo que tú quieres. Sálvale, Señor. Sálvale. Que tu sangre derramada, Señor, perdone todos sus pecados y que Él realmente hoy día entre en convicción de esos pecados. En convicción que tú eres el Hijo de Dios, Dios mismo, y que desea perdonar sus pecados por su misericordia y su gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.